Vamos con nuestro tercer tema de esta unidad. Esta vez tenemos el tema de niveles de organización. ¿Esto a qué se refiere? ¿De qué se trata? Mira, por ejemplo, alguna vez podemos conocer a alguna persona que piensa estudiar biología, un futuro estudiante de biología. Entonces yo te aconsejo que cuando conoces a esta persona le hagas esta pregunta, ¿vas a biología? Sí, ya, pero ¿qué rama vas a estudiar? Porque biología tiene muchas ramas. O sea, hay biólogos que se dedican al campo molecular, a estudiar compuestos químicos. Hay biólogos que se dedican al campo microbiológico, a estudiar microorganismos, tipo bacterias o tipo virus, por ejemplo. Y dentro de esa rama está la virología también. Hay biólogos, por ejemplo, que se dedican a los animales, son zoólogos. Yo tengo, por ejemplo, amigos que son botánicos también. Y dentro de botánica se ramifican en otros campos. Hay biólogos que se dedican a la genética, Tengo también amigos que son especialistas en genética, Hay otros que se dedican a campos de la evolución. Hay otros, por ejemplo, también que se dedican a campos ecológicos, a estudiar los ecosistemas. Son ecólogos y están, por ejemplo, trabajando en este momento en diferentes áreas, parques nacionales. Entonces, cuando uno va a biología, tiene diferentes áreas. Biología tiene muchos campos. Por eso lo mejor que podemos hacer es diferenciarlo, separarlo, para estudiar este curso de una manera más ordenada. ¿Ya? Nosotros separamos a todos los seres vivos, los organizamos en 3 niveles: químico, biológico y ecológico. ¿Está bien? Se supone que estos niveles van de menos a más, o sea, el químico es el básico, luego avanzamos al biológico y el máximo nivel es el ecológico. Nosotros vamos a revisar uno por uno. A ver, empezamos. El nivel químico. Recuerden que en la primera clase yo les dije, el primer requisito para ser considerado como un ser vivo es que presente una célula, ¿cierto? Una célula es la unidad, perfecto. Ahora, sucede lo siguiente, dentro de las células hay compuestos químicos. Dentro de las células están formadas por compuestos químicos. Entonces, cuando hablo del nivel químico, hablo del contenido de las células, del interior de las células, de lo que están formadas las células. ¿Está bien? Si me dicen, por ejemplo, la célula muscular presenta mitocondrias, dentro de las células hay mitocondrias, entonces estamos hablando del nivel químico. Todo lo que sea dentro de las células, todo lo que sea contenido celular es nivel químico. Ahora, este nivel lo separo en subniveles. Por ejemplo, atómico. En biología nosotros iniciamos con nivel atómico. Atómico son los bioelementos. Son los bioelementos. Por ejemplo, los más conocidos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y así. Si nos hablan de elementos químicos, yo digo atómico. Por ejemplo, si me dicen el calcio es importante para el funcionamiento de los músculos, calcio, atómico. El nitrógeno es importante en la estructura de las proteínas, nitrógeno, atómico. Luego, los átomos se agrupan formando moléculas. Ese es el nivel molecular. Los átomos se juntan y forman moléculas. Y hay 2 tipos de moléculas, inorgánicas y orgánicas. Por ejemplo, inorgánicas, el agua, el CO2, el oxígeno molecular, el ozono, o por ejemplo también el carbonato de calcio, que encontramos en el caparazón de los moluscos. Los caracoles tienen un caparazón, ustedes lo saben, ese caparazón está formado por carbonato de calcio. Si el compuesto es inorgánico, automáticamente lo clasificas como molecular. Pero también hay compuestos orgánicos, como por ejemplo las vitaminas.
como por ejemplo las vitaminas, ¿no? La vitamina C, la vitamina A, la vitamina D, las vitaminas del complejo B son compuestos orgánicos molecular. También están acá los lípidos, las grasas. Si te dicen, por ejemplo, colesterol molecular, triglicéridos molecular, ¿ya? Hormonas sexuales, que también son grasas, molecular. Bien, pero entre los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos, los orgánicos son los que presentan más organización. Los inorgánicos ahí nada más se quedan en este nivel. Por eso te decía, si te mencionan cualquier compuesto inorgánico, tú automáticamente marcas molecular. Pero con los orgánicos ten cuidado. ¿Por qué? Porque los orgánicos tienen más organización. Por ejemplo, los compuestos orgánicos pueden hacer esto. Pueden resultar de la unión de muchas unidades repetitivas, así como cadenas y sus eslabones, así como un collar de cuentas. Los compuestos orgánicos se pueden organizar de esta manera, ser el resultado de la unión de muchas unidades repetitivas. Cuando un compuesto orgánico es así, cuando un compuesto orgánico resulta de la unión de muchas unidades, le decimos polímero. Le decimos polímero. Este es un polímero, ¿ya? Polímero. Y a cada una de estas unidades le llamo monómero. Esto solo lo pueden hacer los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos pueden formar polímeros que resultan de la unión generalmente de cientos o miles de unidades. Yo he dibujado algunos porque es un ejemplo, pero los polímeros pueden tener cientos, miles y a veces hasta millones de unidades repetitivas. Esas unidades se llaman monómeros. Ahora, en los niveles, los polímeros, ¿a qué nivel pertenecen? Al siguiente nivel, macro. Como resultan de la unión de muchas unidades repetitivas, entonces ellos tienen otro nivel de organización más alto, son macromoléculas. Pero si los polímeros son macro, sus unidades, ¿qué serán? Sus unidades son moleculares. O sea, acá están también los monómeros. Vamos a un ejemplo, ya para que esto se entienda mejor. Un ejemplo de polímero son las proteínas. Las proteínas son polímeros. ¿Han escuchado de proteínas alguna vez? Claro, están dentro de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan la etiqueta de los productos que ustedes consumen, donde viene la información nutricional, ahí te viene proteínas y el porcentaje que contienen. Generalmente porcentajes muy bajos, ¿no? Porque no son alimentos tan nutritivos. Pero por ejemplo, donde sí encuentras proteína en grandes cantidades es en la clara de huevo. En la clara de huevo hay una proteína llamada la albúmina, que es una proteína muy nutritiva. La albúmina es proteína y por lo tanto es un polímero. La albúmina resulta de la unión de muchas unidades repetitivas. Como la albúmina es una proteína y es un polímero, entonces es macro. Pero en el caso de las proteínas, si son polímeros, ¿cómo se llaman sus monómeros? Sus monómeros se llaman aminoácidos. Entonces sería así: albúmina, proteína, macro, aminoácido, monómero, molecular. Los polímeros, macro, los monómeros moleculares.
¿Qué otros polímeros conocemos? ¿Serán cientos de polímeros? No, son solamente 3. Aparte de las proteínas, están también los polisacáridos. Están también los polisacáridos. Por ejemplo, el almidón. También han escuchado del almidón. El almidón es el componente más abundante de la harina. Lo encontramos en la papa y en el arroz, ¿no? Por ejemplo, en el trigo, ¿no? En la yuca. Entonces, el almidón es un polímero. Está formado por la unión de muchas unidades repetitivas. El almidón es un polisacárido, es un polímero y en niveles es macro. Pero los polisacáridos son polímeros y sus monómeros son los monosacáridos. Los monosacáridos, que en el caso del almidón es la glucosa. Entonces dice, almidón, ¿a qué nivel pertenece? Macro, porque es polisacárido, porque es polímero, porque está formado por cientos de unidades. Almidón, macro. Pero si el almidón es polímero, ¿quién es su monómero? El monosacárido, por ejemplo, la glucosa. Entonces, el almidón es macro, la glucosa es molecular. ¿Está bien? Y el tercer caso, porque son solo 3, son los más conocidos, los ácidos nucleicos. Ahí encontramos a los 2 de siempre, ADN y ARN. El ADN es un polímero, el ARN es un polímero. Son polímeros, son macromoléculas, ADN macro. Pero si son polímeros, ¿quiénes son sus monómeros? Los nucleótidos. Y funcionan lo mismo que en los casos anteriores. ADN macro, nucleótido molecular. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que podamos saltar al siguiente nivel? ¿Cómo se llega a nivel supra? Para llegar a supra hay que sumar macromoléculas de 2 a más, generalmente más. Por ejemplo, un ribosoma. Un ribosoma es una estructura celular que tiene más de 80 proteínas. Una proteína es macro, pero si son 80 proteínas, eso es supra. Otro caso, un cromosoma. Los cromosomas tienen miles de proteínas. Una es macro, miles es supra. ¿Sabes también quién es supra? Sí, el virus, como el coronavirus. Ellos tienen decenas de proteínas. Una proteína es macro, pero decenas supra. Los virus pertenecen a nivel supra. Nivel químico, subnivel supra. ¿Y sabes algo más ya para cerrar esto? En general, a nivel supra, encontramos los órganos celulares. Así ya, para redondearlo. O sea, si te mencionan cualquier órgano celular, supra. Si te dicen, por ejemplo, membrana de glóbulo rojo, membrana, órgano celular, estructura celular, supra. Mitocondria de célula muscular, mitocondria, órgano, supra. Núcleo de célula epitelial, supra también. Recuerden que en niveles, en biología son 3. El químico, el biológico y el ecológico. Recuerden además que en los niveles va de menos a más, o sea, es el químico, el primer piso, arriba está el biológico, el segundo piso, y el máximo nivel es el ecológico. ¿Está bien? Perfecto. Nivel biológico. Acá tenemos 2 casos.
Porque hay dos tipos de organismos. Hay organismos que son unicelulares y hay organismos que son multicelulares. En los unicelulares, por ejemplo, están las bacterias. Están las levaduras, los hongos, las levaduras, ¿no? Que utilizan para el pan, por ejemplo. Y están también los protozoarios, los protozoos. De repente, uno de los protozoos más conocidos son las amebas. No sé si ustedes recuerdan que hubo hace un tiempo, hace unos meses, un año o más tal vez, el caso de unas amebas que habían infectado a personas en piscinas, en Barranco, en Chorrillos, no recuerdo ya. Esas amebas son protozoarios, también son organismos unicelulares, son organismos formados por una sola célula. Pero también hay organismos formados por millones de células. Por ejemplo, es el caso de las plantas. Por ejemplo, es el caso de los animales. Plantas y animales. Muy bien, entonces, como son dos tipos de organismos, van a presentar diferente organización biológica. A ver, en el caso 1, unicelular. Todos los seres vivos presentan mínimo una célula. Ese es un concepto que estamos trabajando ya desde las primeras clases. Entonces, estos organismos tienen una célula. Nivel celular tienen. El problema es que solo tienen una célula, no tienen más. Entonces, como solo están formados por una célula, automáticamente son individuos, automáticamente son organismos. Por ejemplo, la ameba. La ameba es una célula, pero como solo tiene una célula, automáticamente es un individuo. Tiene dos niveles biológicos. Multicelular. Por ejemplo, una vicuña. Las vicuñas, como seres vivos que son, tienen células, obviamente. Y las vicuñas son individuos también, son organismos también. Pero, al tener más células, presentan más organización. Por ejemplo, las células se organizan formando tejidos. Nivel tisular. Los tejidos están formados por conjunto de células especializadas que realizan la misma función, tejidos. Los tejidos se organizan formando órganos. Los órganos están formados por tejidos especializados, conjunto de tejidos especializados que realizan la misma función. Los órganos se organizan formando sistemas. A veces le dicen aparatos o sistemas. Los sistemas son el conjunto de órganos especializados que realizan una función. Y finalmente, el conjunto de esos sistemas forma un individuo. Un ejemplo, a ver, por ejemplo, digo, en células, neurona. En tejido, tejido nervioso. En órgano, cerebro. En sistema, sistema nervioso. Y si junto el sistema nervioso con más sistemas, muscular, óseo, por ejemplo, individuo. Entonces, ellos presentan más organización. Ahora, en las preguntas, lo que van a hacer es comparar. Por ejemplo, así como está, me dicen, ¿en qué se parece una ameba con una vicuña, biológicamente hablando? Tú dices, bueno, en primer lugar, por ser seres vivos, células siempre. Pero también son individuos, o sea, se parecen en célula y en individuo. Si me dicen, ¿en qué se diferencia una ameba y una vicuña? Yo digo, bueno, si se diferencian, como estos tienen más organización, entonces es en tejidos, en órganos y en sistemas. Las vicuñas tienen más organización porque son multicelulares. Otro caso, ¿y si comparo la ameba con una neurona?
Me dicen, ¿en qué se parece una ameba a una neurona? Yo digo, a nivel biológico. Bueno, los dos son células, en eso se parecen. ¿Pero en qué se diferencian? Se diferencian en que la ameba, como es unicelular, es un organismo. La neurona no. La neurona solo tiene nivel celular. Perfecto. Nivel biológico. Y el último nivel, el nivel ecológico. Ya. El punto de partida es la población, que se considera individuos de la misma especie. O sea, como les dije, ¿no? Esto va trabajando por agrupación. Como aquí en biológico el último nivel es individuo, el conjunto de individuos es población, pero población ya pertenece al nivel ecológico. ¿Ya? Ahora, aquí, por ejemplo, quiero que ustedes hagan lo siguiente. Esto no es como RV que te dicen perro jauría, cerdo piara, paloma bandada. No, eso en biología no sirve. Primero porque en biología nosotros no hablamos de animales domésticos. No, los animales domésticos en biología no nos interesa. No, los pollos en biología no nos interesa. No, más que como comida el pollo, por otra razón no interesa. Nosotros hablamos de animales silvestres, ¿ya? Eso es importante. Los animales domesticados no son del campo de estudio de la biología. Pueden ser de veterinarios, pueden ser de zootecnistas, pero en biología no. En biología hablamos de animales silvestres. Primer punto. Segundo punto, tratemos que sean animales silvestres de Perú. Ya es tiempo que nosotros debemos conocer animales silvestres nacionales, especies silvestres nacionales, ¿no? Vicuñas, osos de anteojo, gallito de las rocas, ¿no? Pingüino de Humboldt, cocodrilo de Tumbes, oso de anteojos. Entonces ya es tiempo que nosotros empecemos a hablar constantemente de las especies silvestres de Perú, ¿no? Recuerden que el Estado peruano, consciente que no nos dio una buena educación en ese terreno, ¿no? Que nosotros no conocemos la mayoría de especies nacionales, conocemos más especies extranjeras, elefante, león, jirafa, rinoceronte, canguro, y conocemos muy poco de especies nacionales. El Estado peruano sacó hace poco una colección de monedas de un sol con especies representativas de nuestro país. Ustedes tienen la moneda del gato andino, tiene la moneda del cóndor andino, por ejemplo. Ya esas sí son especies silvestres naturales. ¿Está bien? Entonces, primero, no hablemos de animales domésticos, hablemos de especies silvestres. Segundo, que sean especies silvestres nacionales. Y tercero, tenemos que decir de dónde provienen, en qué región están, en qué hábitat o ecosistema los encontramos. Por ejemplo, mira, ejemplo de población. Zorros costeños en Lomas de la Chay. Población. Porque mencioné a los zorros costeños, población. Mencioné una sola especie. Y, como bonus, el lugar donde lo encuentro. Otro caso, garzas blancas en los humedales de Ventanilla. Garzas blancas, una sola especie, en los humedales de Ventanilla, el lugar donde usualmente los encontramos. Entonces es así. Vicuñas en la Puna, osos de anteojos en el bosque seco. Así tenemos que decir. O sea, no es perro jauría, cerdo piara. No, eso jamás. ¿Ya? Esto es biología. En biología tenemos que enfocarnos de esa manera. Luego tenemos comunidad. Conjunto de poblaciones, que significa individuos de diferentes especies. Ya, pero igual que el caso anterior, vamos a mantener esos parámetros,
que sean especies silvestres, que sean nacionales, y siempre hay que decir el lugar donde pertenecen. Por ejemplo, ¿no? Aquí dije hace un rato, ¿no? Zorros costeños en Lomas del Achay, población. Pero ¿y si digo todos los mamíferos de Lomas del Achay? Si digo todos los mamíferos, no es solamente una especie, son muchas especies. Entonces sería comunidad. Si digo todas las aves de los humedales de Ventanilla, todas las aves son muchas especies, ¿no? Entonces eso cuenta como comunidad, pero recuerda, sigo mencionando el lugar de origen. Ahora, si a esa comunidad le agregamos, le sumamos los factores del medio ambiente, entonces ahí tenemos un ecosistema. Ahora, en el formato que nosotros estamos estudiando, ¿no? Porque la definición es así, pues, ¿no? Ecosistema, comunidad biológica más los factores del medio ambiente. Listo, pero en el formato que lo estamos estudiando. Otra vez, me dicen, zorros costeños en Lomas del Achay, población. Todos los mamíferos de Lomas del Achay, comunidad. Pero si solo me dicen Lomas del Achay, ecosistema. Si solo me dicen humedales de Ventanilla, ecosistema. Ya, ¿está bien? Si solo me dicen pantanos de Villa, ecosistema. Ahora, ese es un formato. El otro formato es recordar que esto es conjunto de individuos, pero interaccionan. Este es conjunto de especies diferentes, pero interaccionan. Esto es seres vivos más medio ambiente, pero interaccionan. O sea, por ejemplo, sería así, ¿no? Dos zorros costeños peleando por una hembra. Cualquier parecido es pura coincidencia. Dos zorros costeños peleando por una hembra. Ya, en esa historia solo me hablan de zorros costeños que están interactuando. Seguiría siendo población. Pero si me dicen, por ejemplo, un zorro andino capturando a una vicuña porque es su alimento, entonces un zorro andino es una especie, la vicuña es otra especie, dos especies diferentes, comunidad. O si me dicen también los factores ambientales que afectan a los zorros, factores ambientales que afectan a los zorros, en ese caso, ¿qué sería? Ecosistema, porque me están mencionando los factores del medio ambiente que afectan a unos individuos, a unos organismos. ¿Está bien? Esa es la otra forma en que nos pueden preguntar. Siguiente nivel, bioma. Ya. No es tanto así como conjunto de ecosistemas, esto es más complejo. Un bioma es una gran extensión de territorio que puede ser terrestre o que puede ser acuático. Un bioma es una gran extensión de territorio, pero ¿quién pone los límites? ¿Quién decide cuáles son los límites de un bioma? El clima, gobernados bajo un mismo clima. Aquí el parámetro fundamental, la palabra clave es clima. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos la selva. En ecología es bosque tropical amazónico. Y el bosque tropical amazónico es un bioma, donde el clima es cálido, húmedo y lluvioso. Entonces, toda la selva, que es gran parte de Brasil, Perú, Ecuador, toda la selva enorme es un bioma. Otro bioma, el lugar donde vivimos. Donde vivimos es un desierto. Nunca llueve aquí, esto es baja precipitación, humedad, semicálido, que va desde Piura hasta el sur de Chile. Entonces, toda esta extensión enorme, desierto. El desierto es un bioma también. Ahora, inevitablemente, como los biomas son gigantes, dentro de los biomas hay ecosistemas, obviamente. Por ejemplo, en la costa, aquí, en el desierto, pantanos de Villa, humedales de Ventanilla,
alúferas de medio mundo, lomas de Ancón, lomas de Lachay. Entonces, dentro de los biomas que están gobernados por un clima, podemos encontrar a los pequeños ecosistemas. El siguiente nivel, biosfera. Ya esto ya es completamente diferente, esto ya es más gigante ya. Biosfera son todos los seres vivos del planeta. Son todos los seres vivos del planeta. Todos, o sea, tienes el planeta Tierra y solamente consideran los seres vivos nada más. Mamíferos, reptiles, aves, lo que sea, peces. Y finalmente, ecosfera, que ya es todo el planeta Tierra, ¿no? Es todo el planeta, es como en biología conocemos al planeta, ecosfera, que es nuestro máximo nivel biológico.